Soy Esteban Mendieta y esto es Revolución Conceptual. Hace unos minutos, hace unas horas, se me ha ocurrido crear un apartado en mi canal de YouTube. Un apartado dedicado a un podcast que voy a llamar justamente Revolución Conceptual. No sé por qué, todavía no sé por qué, pero va a ser así. Tengo también otro podcast que es Neosolipsismo, que son básicamente las lecturas de los artículos que escribo en mi blog Neosolipsismo, ¿no? Entonces, quiero que Revolución Conceptual sea, digamos, un espacio más privado, más personal, un ámbito que tenga que ver con ideas desordenadas, ¿no? Todavía, digamos, eh, incipientes que están por ahí apareciendo en este proceso, digamos, de reflexión. Mm, bueno, eso, quiero que sea eso. Yo suelo divagar bastante, suelo pensar en voz alta, creo, y a veces aprovecho las pocas amistades que tengo, que adquiero y que pierdo progresivamente, para justamente enviar audios que son divagaciones, básicamente. Divagaciones, reflexiones, elucubraciones, ¿no? De mí sobre, o elucubraciones mías sobre el mundo. Bueno, estoy trabajando en una serie de ideas que llamo neosolipsismo, que, bueno, ahora no sé si pueda ser una corriente filosófica, ya no creo tanto que sea así, pero puede ser pues una perspectiva conceptual, ¿no? Un conjunto de ideas que puedan servir como fundamento para lo que yo creo que puede ser una actitud frente a la vida y también una nueva sensibilidad, ¿no? Lo he dicho tantas veces que ya parece un producto, ¿no? Que se está promocionando, pero es inevitable hablar sobre eso, ¿no? Cuando uno está, digamos, pensando, está trabajando en ideas, sabe qué es lo que está haciendo, sabe el objeto conceptual que está creando y pues lo menciona de vez en cuando, lo publicita, lo ofrece, ¿no? Entonces es lo que hago, ¿no? Con esto de la nueva sensibilidad. Como decía, quiero que esto sea un espacio personal, una suerte de repositorio, ¿no? De registro, de archivo de mis divagaciones personalísimas. Mm, no sé, esta idea de que luego esto va a estar en la red y que alguien lo vaya a escuchar, no sé, no puedo imaginarlo en realidad. Me gusta este escenario construido acá, que es yo hablando, y lo demás es simplemente accesorio, ¿no? No tengo ninguna, me parece que no tengo ninguna necesidad de ser oído, de convocar, de concitar la atención de alguna comunidad, pero es una posibilidad si lo hago en internet, ¿no? Si lo publico en internet, puede que ocurra. Igual me tiene sin cuidado. Y es extraño que me tenga sin cuidado porque es un proyecto intelectual también. Y bueno, me enfrento constantemente a este tipo de, digamos, paradojas por la naturaleza del proyecto conceptual. Es un, digamos, es un proyecto conceptual individualista que se centra en el individuo, radicalmente en el individuo, ¿no? Busca una suerte de examen de lo que es el individuo y me centro en el individuo y privilegio la existencia del individuo por sobre lo demás, ¿no? Esto puede sonar bastante extraño, bastante insólito, incomprensible quizás, ¿no? A un disparate puede parecer un disparate, pero tal vez vaya a explicarlo después, vaya un poco aligerando, atenuando esa impresión. Mm, es extraño por eso, ¿no? Porque es un proyecto intelectual, es un conjunto de ideas que me gustaría también de repente hacer algo, digamos, comunitario con eso, ¿no? Como una suerte de comunidad de individualistas o de individuos, ¿no? Pero puesto que se centra en el individuo y hace un énfasis en el individuo y en la necesidad de delimitar al individuo, de delimitar su subjetividad primero, para que luego ocurra lo demás, lo de la interacción y todo eso, como se centra tanto en ese individuo, pues pierdo rápidamente digamos,
la necesidad o el interés de volverlo una comunidad y todo eso. Además por la naturaleza de las ideas que reúno, que elaboro, ¿no? en los textos que escribo, ¿no? Son ideas extrañas, ¿no? Por decirlo suavemente. Y si somos, digamos, realistas respecto a este proyecto, pues es un proyecto que puede encuadrarse dentro de, de, digamos, de lo serio, ¿no? Es un proyecto serio que cuestiona la realidad misma, ¿no? Ahora, quien cuestiona esto soy yo, ¿no? Y yo creo y quiero creer que lo estoy haciendo de manera coherente, sensata, ¿no? Y fundamentada. Cabe la posibilidad de que me equivoque, de que lo que esté haciendo, de que lo que esté diciendo sean pues ingenuidades, ¿no? Torpezas y bobadas, pero esa necesidad, tengo esa necesidad de hacer esto, ¿no? Ahora, no lo digo como un padecimiento, ¿no? Lo digo como quien describe un poco su forma de vida, ¿no? Es la forma en que tengo de hacer las cosas, la forma en que reflexiono sobre el mundo. Entonces eso es una cosa mmm, extraña tal vez. Bien, ahora, como decía, estoy trabajando en un conjunto de ideas, en algo llamado neosolipsismo, ¿no? Que es como una suerte de actualización del solipsismo, ¿no? Um, Estoy pretendiendo crear una suerte de nueva sensibilidad y todo ese rollo. Ahora, la pregunta es ¿por qué lo hago? ¿No? Bueno, lo hago porque me gusta pensar, me gusta la filosofía, creo que lo que hago es filosofía. Eh, Intento tener, digamos, la capacidad, la solvencia de un filósofo para poder ofrecer estas ideas. Como ya dije, es probable que me equivoque. No soy en ese sentido un dogmático, una suerte de tirano intelectual, ¿no? Ok, están esas ideas. Ahora, ¿pero por qué ocurren? Yo creo que tiene que ver con una cuestión personal, ¿no? La cuestión de existir, ¿no? Soy una persona que bordea los 30 años, es decir, soy un adulto, ¿no? Ahora, la idea de ser adulto es algo que me plantea muchas preguntas, ¿no? La cuestión de la adaptación a la etapa de la adultez, ¿no? Yo me tengo, ¿no? Me sé un tipo hiperconsciente, lo llamo así, hiperconsciente, es decir, tal vez soy más consciente de lo que deba, ¿no? De lo que debería ser, ¿no? No quiero decir más inteligente, sino más consciente, hiperconsciente, más sensible, qué sé yo, llámese como quiera. No lo digo como una virtud, ¿no? A veces lo siento como una virtud y tampoco lo veo como un defecto, sino simplemente es una condición, ¿no? Entonces, eh, obviamente, yo vivo el mundo y experimento el mundo desde mí mismo, ¿no? Desde mi subjetividad. No puedo hacerlo desde otra persona. Eso es obvio. Ahora, um, he observado, como todos observamos a la gente, ¿no? A los otros adultos existiendo, bueno, y pareciera que no tienen ninguna dificultad, ningún tipo de, digamos, reparo, objeción en incorporarse a la vida adulta y a las instituciones de la vida adulta y al estilo de la vida adulta, pues no hay ninguna dificultad para hacerlo. Y lo hacen, ¿no? Quizás casi con una suerte de automatismo, ¿no? Con una inmediatez y una facilidad propias, ¿no? de ellos, ¿no? ¿Yo me adapto a la vida adulta? Es la pregunta. Bueno, yo creo que no tengo ninguna dificultad para hacerlo, ¿sí? No tengo, digamos, esa suerte de resistencia adolescente, ¿no? Esa, mm, esa, esa terquedad, ¿no? Por no pertenecer a ciertas cosas o no asumir ciertas responsabilidades. Lo hago. Tengo una vida personal en donde hago ciertas cosas, como trabajar, ¿no? Y cómo interactuar con otras personas y todo ese tipo de cosas. Pero más allá de hacerlo, o además de hacerlo, pues me planteo una serie de preguntas, ¿no? Entonces, son preguntas que me fascinan, ¿no? No lo padezco, no lo padezco, no sufro con haciendo estas cosas. Yo lo disfruto y parte de disfrutar eso, pues, es hacer esto, justamente, ¿no? Hablar frente a un micrófono y, y de alguna manera asumiendo la posibilidad de que alguien vaya a escuchar.
en algún lugar y todo eso. Bueno, entonces eso, ¿no? Me tengo por hiperconsciente. De hecho, estoy tramando la escritura de un artículo por ahí en donde haga una clasificación del individuo, ¿no? De una persona, entre una persona inconsciente, una persona consciente y una persona hiperconsciente, ¿no? Ya iré trabajando esas ideas. Bueno, así, ¿no? Hay ideas sobre eso. Digamos, voy pensando sobre eso, sobre ser adulto y sobre existir y sobre todo ese rollo. Me gusta. Entonces, eh, como dije, ¿no? Eh, todo esto, todo este proyecto intelectual y todo lo que hago, tiene que ver básicamente con el proceso de madurar, ¿no? Con el proceso de madurar. ¿Qué es ser un adulto? ¿Qué significa trabajar? Trabajar? ¿Para qué vivir? ¿Para qué seguir existiendo? ¿Para qué, mm, ya haciéndonos preguntas más comprometedoras, digamos, para qué luchar por un futuro? ¿Para qué hacer que la especie siga existiendo? ¿No? Y todo ese tipo de cosas. Entonces yo estoy dispuesto a plantearme las preguntas hasta el final, ¿no? Es algo que necesito hacer, que me satisface hacer también. Bueno, parte de este proyecto, pues, del neosolipsismo, se ha desarrollado a través de la escritura. He escrito varias cositas, tengo hasta el momento 5 ensayos. Tengo el neosolipsista, que es un manifiesto, ¿no? Un manifiesto, así una declaración de principios bastante radical. Tengo Superironía, que lo escribí el año pasado, igual que el neosolipsista. Superironía intenta hacer un manual, ¿no? Un manual sobre cómo sentir, ¿no? Planteo ahí los rudimentos de la nueva sensibilidad. Lo hice el año pasado bastante entusiasmado. Y bueno, hay algunas torpezas en el ensayo, pero no lo corrijo porque me gusta que esté así, ¿no? Solo yo me entiendo. Y bueno, tal vez a lo mejor alguien más. Bien, también tengo este ensayo que es sobre el mundo, el organismo humano y su sensibilidad, que es un ensayo breve, ¿de cuántas páginas? 35 páginas, cortita. Ahí están reunidas los primeros ensayos en donde pues planteo una serie de ideas, ¿no? Por ejemplo, el mundo ad infinitum es, digamos, el primer artículo en donde justamente me planteo la, la naturaleza o cuestiono la necesidad de hacer que el mundo siga existiendo, ¿no? Esto puede sonar raro, esto puede sonar ahorita un poco extraño, como ya dije, pero en el ensayo lo aclaro, ¿no? No es una idea disparatada, no es una idea eh, por sonar, eh, por no sonar tosco, pues no tiene nada que ver con hacer daño, con lastimar a nadie en el mundo material, ¿no? Este proyecto es meramente conceptual, ¿no? Y todo aquel que lo reciba, que lo lea, tiene que hacerlo desde ese punto, ¿no? No exijo y no propongo, no planteo hechos materiales, actos concretos, ¿no? No pretendo cambiar la sociedad, ¿no? No pretendo alterar la sociedad de esa manera, ¿no? Si hay algo que a lo mejor pretendo hacer conmigo mismo, es justamente una revolución conceptual, ¿no? Una suerte de transformación de ideas en mí mismo. Y como ya dije, ¿no? No sé, revisitar mi sensibilidad y reconstruirla a partir de esos conceptos. Y yo me pregunto, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿No? ¿Por qué no puedo hacerlo? Y para plantearme esta pregunta, también, pues obviamente cuestiono la sensibilidad tradicional, ¿no? La forma en cómo se siente ahora. Entonces yo planteo y explico, me parece, con detalle todas estas cosas, ¿no? O sea, las preguntas que me planteo no son vacías y no son absurdas y no son eh, incoherentes, ¿no? Creo que tienen una coherencia, creo que su respuesta, la respuesta o la necesidad de responder, pues está ahí, ¿no? Son preguntas que necesitan ser respondidas. Después, sobre el mundo del organismo humano y su sensibilidad, que es un ensayo que me parece interesante, ¿no? Eh, También en este ensayo cuestiono la naturaleza del lenguaje para nombrar, ¿no? La realidad del mundo. Algo que ya han hecho, obviamente, personas muchísimo más inteligentes que yo, ¿no? Wittgenstein,
Fritz Mauler, creo, Mauler, un filósofo también, que he estado leyendo ligeramente, ¿no? Pero leo algunas cosas y también de alguna manera me dejo llevar por mi creatividad. Y voy como que especulando, voy haciendo ideas, voy escribiendo, y si aquello coincide con la de otros autores, pues está muy bien, ¿no? Después de ese ensayo escribí Hipernada, que intentó ser en algún momento un concepto, ¿no? Hipernada, la hipernada. Intentó ser un concepto que lo he dejado ahí suspendido, ¿no? Pero tal vez lo retome. Pero Hipernada como ensayo es un texto cortito de 19 páginas, 18 páginas, en donde ya a modo de manifiesto poético o algo así, ¿no? Es una suerte de... Me recuerda a un poema, ¿no? Un poema. ¿No? Entonces no es tan ensayístico el asunto, es como un poemita, ¿no? Una suerte de enunciados o proposiciones que voy planteando, y voy a través de estos enunciados voy pues explicando, por ejemplo, la naturaleza del individuo, ¿no? De su sensibilidad, también la naturaleza de la sociedad, y por qué individuo y sociedad son entidades incompatibles, porque la sociedad no puede abordar al individuo mmm, legítimamente, digamos, ¿no? Si la sociedad como concepto, como institución, aborda al individuo, lo hace con intenciones meramente utilitarias, ¿no? Es lo que yo digo, ¿no? Y lo dicen muchos más seguramente. Pero es lo que planteo, ¿no? Debe haber una suerte de conflicto entre el individuo y la sociedad, como entidades, como conceptos, como instituciones, y aquí en este ensayo explico por qué, ¿no? Explico, por ejemplo, por qué la sociedad no puede plantear o no puede ofrecer al individuo una sensibilidad, una forma de sentir propia o legítima, digamos. Es decir, todo lo que la sociedad puede ofrecer al individuo lo hace con intenciones utilitarias. ¿Y cuál es esa intención utilitaria? Pues la de que el individuo procree, ¿no? Procree y... Rayos. Muy bien. Bueno, acabo de estornudar varias veces. Bien. Y para nada plantea eso, ¿no? Ya podríamos decir que es un texto antisocial, ¿no? O pro-individualista, ¿no? Mejor. Es un texto que pretende un poco eh, proporcionar seguridad a aquel que se plantea, ¿no? Estas cuestiones, y legitimarlo como individuo, ¿no? Que es algo que yo considero esencial para, para poder hacer, para poder existir, digamos, en los términos en los que al individuo le corresponde, ¿no? Eso también lo explico en los ensayos que escribo, ¿no? Ahora, el último ensayo que escribí, que es más bien una colección de artículos que están publicadas o publicados en mi blog, Neosolipsismo, es este que se llama De organismos e individuos. Es un ensayo un poquito más extenso, 45 páginas, en donde pues planteo o sigo desarrollando mis ideas respecto al neosolipsismo, ¿no? Por ejemplo, en este último ensayo, de organismos e individuos, ya hago una clasificación. Si sobre el mundo, el organismo humano y su sensibilidad, hago una suerte de definición de lo que es el mundo, de lo que es el organismo humano, de lo que es la sensibilidad, y también hago una suerte de análisis del lenguaje, su naturaleza, sus posibilidades y limitaciones. Si eso hago en este ensayo sobre el mundo, de organismos e individuos, me parece que avanzo, ¿no? Que doy un paso adelante en este proyecto, y hago, por ejemplo, una clasificación del organismo humano. Yo los clasifico en organismos e individuos. Esta clasificación no tiene ninguna eh, intención peyorativa ni pues de sobrevalorar, digamos, a uno por sobre el otro, ¿no? Es simplemente una clasificación eh,
casi objetiva, ¿no? Así, digamos, bastante cerebral, bastante fría. No hay nada de emocionalidad en este asunto, ¿no? Solamente los explico así, los clasifico así, con una intención aclaratoria, ¿no? Esclarecedora. Necesito que los conceptos estén aclarados, definidos con claridad para poder seguir avanzando. Entonces, hago esta definición del organismo humano, esta distinción del organismo humano entre organismos e individuos. También lo explico en el ensayo. También hago este asunto de pues ya plantear la creación de una nueva sensibilidad o el método para crear una nueva sensibilidad. Yo le llamo el gran desacople, ¿no? Que es básicamente hacer que el individuo se desprenda, ¿no? Que deseche todo lo que la sociedad le ha ofrecido en términos conceptuales, todas las ideas que la sociedad nos ha dado a nosotros, todas las cosmogonías, tradiciones, mitos, eh, relatos, historias, todo eso que la sociedad construye, organiza y proporciona al organismo para que éste dé significado a su vida y a su existencia, ¿no? Y que siga existiendo y que vaya haciendo todo lo que la sociedad le sugiere, le señala y de alguna manera le impone hacer, con el gran desacople, ¿no? Que es, digamos, el paso decisivo para crear una nueva sensibilidad. Yo señalo, ¿no? Sugiero eh, desecharse de eso, deshacerse de eso, desechar eso, deshacerse de eso, mejor dicho, ¿no? Ahora, esto igual puede sonar raro, puede sonar bastante radical, ¿no? Controvertido, y no importa, no importa, ¿no? En realidad puede ser una primera impresión esta idea, ¿no? Puede ser una suerte, una primera reacción, mejor dicho, ¿no? Uno puede sentirse un poco sacudido, un poco incrédulo ante la idea ante ese planteamiento, ¿no? Olvida todo, desecha todo, deja de creer en todo lo que creías. Puede sonar algo choqueante. Bueno, está bien, es normal, es natural. En mi propia experiencia, eso ha ocurrido de manera progresiva, ¿no? Yo soy el que está planteando esto, soy el que está tramando estas ideas, el que escribe estos ensayos. Entonces, a medida que yo las escribía, pues también pues, las experimentaba en mí mismo, ¿no? ¿No? Entonces, soy mi primer sujeto experimental, ¿no? Soy mi primer sujeto experimental y el único probablemente, ¿no? Tampoco tengo intenciones de propagar esta idea, estas ideas. Ahora, uh, la cuestión es que, como decía, ¿no? Esto puede ser chocante. Ya se habrá notado, para quienes sepan notarlo, que todas estas ideas de deshacerse de todas las tradiciones, las ideas y los conceptos que la sociedad nos proporciona, eh, esto es nihilismo, ¿no? Esto es nihilismo, obviamente. El neosolipismo es un nihilismo, ¿sí? Yo soy nihilista, o por lo menos me creo un nihilista, o por lo menos un intelectual, o un nihilista intelectual, o un intelectual nihilista. Es decir, mis ideas son, en primer lugar, nihilistas, ¿no? Tienen, digamos, a la nada como fundamento, ¿no? Reconozco a la nada rumiando, ¿no? En el fondo de todas mis ideas. Para mí eso no es malo en absoluto, es lo que sucede, es la vida en sí misma, la realidad, ¿no? El nihilismo como perspectiva filosófica, como actitud filosófica que plantea la, digamos, la ausencia de una verdad, ¿no? En su tipo nociológico, epistemológico, ¿no? La imposibilidad de hallar una verdad definitiva, ¿no? La imposibilidad de conocer la realidad en sí misma. Y también, pues, el nihilismo como una suerte de destructora, ¿no? O como una suerte de realidad subyacente. Y es una realidad que es una realidad que, eh, que está detrás de todas las aparentes realidades, ¿no? La nada como fin último, la nada como principio. Entonces, yo soy nihilista, como ya dije,
Y todas mis ideas, pues, derivan, parten, ¿no?, de ese presupuesto, ¿no? Que no hay posibilidad de hallar un sentido a la vida, al mundo, al universo, ¿no? Porque el fin último es la nada. Ok, y eso puede sonar extraño para algunos, para mí no, para mí ya no, en realidad nunca me pareció extraño, creo que desde que tuve conciencia filosófica, o desde que tuve una conciencia más profunda, digamos, ¿no?, más quisquillosa, más inquieta, no, no me incomodó esa idea, ¿no? Provengo de esas lecturas, provengo de leer filósofos pesimistas, entonces no me incomoda, no me asusta, por el contrario, me entusiasma, ¿sí? Entonces eso. Ahora, no sé, he dicho una sarta de cosas, um, y revolución conceptual, no sé qué hablar sobre eso. Bueno, solo quiero decir que estoy tramando la escritura de otro ensayo, ¿no?, que va a ser una suerte de desarrollo, de avance de este proyecto que es el neosolipsismo. Mm, bueno, no sé qué tanta utilidad tenga esto que estoy haciendo. Siempre ocurre, siempre que divago, siempre que hablo a la nada, siempre que hago este ejercicio pseudo expresivo, em, termino preguntándome ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Y ojalá lo suba a internet, porque ya me he grabado muchas veces hablando y divagando y he terminado borrando el audio que tengo, que construyo, que elaboro, ¿no? Entonces, ojalá lo suba, para vergüenza mía, ¿no? Para rubor mío. Pero sigamos divagando, a ver qué sale. Mm, yo creo que esto de la revolución conceptual tiene que ser básicamente eso, una suerte de um, construcción de ideas que cuestionen con seriedad y terminen pues derrotando, digamos, ¿no?, si nos ponemos en este plan bélico, las ideas imperantes, ¿no?, las ideas que sostienen a la sociedad. Y es algo que, por ejemplo, como ya dije antes, me planteo, ¿no?, con la pregunta de cuál es la necesidad de hacer que el mundo siga existiendo, ¿no? La pregunta es qué mundo hacer existir, o qué mundo es el que nos va a superar, qué mundo es el que nos va a sobrevivir, ¿no? Y yo creo que el individuo, al existir, hace que el mundo exista. Esto es algo que ya he dicho muchas veces. Um, Espero explicarlo bien, espero, digamos, argumentar, ¿no?, y sostener esta afirmación. Es de alguna manera, cuando empezamos a existir, somos organismos, obviamente somos organismos vivos y tenemos un sistema de sensibilidad, un sistema de percepción, y de esta manera pues experimentamos al mundo, ¿no? Pero hay algo que hace que esa experiencia del mundo, esa experiencia sensitiva del mundo, pues adquiera, digamos, otra naturaleza, o no otra naturaleza, ¿sí? Porque esto se puede confundir. Adquiera otra forma, ¿sí? La misma naturaleza, es la misma naturaleza material, ¿no? Es material, todo esto es un fenómeno material, natural. Ok, pero el hecho de que poseamos lenguaje hace que la experiencia misma sea otra, digamos, sea muy distinta a la de experimentar al mundo solamente sensorialmente, solo de manera sensorial. Y eso hace mucho, digamos. Eso nos brinda la oportunidad justamente a los seres humanos a plantearnos preguntas tan legítimas y válidas como la de por qué hacer que el mundo siga existiendo. ¿Sí? ¿Por qué hacer eso? O sea, eh, ¿es en realidad un deber? ¿Y por qué es un deber? ¿No? Porque la sociedad como institución y los organismos humanos, las personas que se adscriben, que pertenecen voluntaria o involuntariamente a la sociedad como institución, tal vez suene raro lo que estoy diciendo, así que yo sugiero que lean mis ensayos para que todo esto se aclare. Pero la pregunta de por qué hacer eso, eh,
¿Por qué hacer que el mundo continúe existiendo eh, es legítima en realidad? Porque, como ya dije, ¿qué es ese mundo que nos va a sobrevivir? Como decía, el lenguaje dota de otra constitución a la experiencia subjetiva. Con el lenguaje hacemos cosas en el mundo, percibimos al mundo de una manera particular y sobre todo experimentamos ese mundo de manera particular. Me refiero a la sensibilidad, al sentir, al experimentar estas llamadas emociones respecto al mundo, ¿no? ¿Cómo se ha construido todo eso? Con lenguaje, ¿no? Pero el lenguaje es una suerte de, es una tecnología, en realidad, una tecnología cultural, ¿no? Que nos provee la sociedad, ¿no? A nivel, pues, estructural, digamos, de la posibilidad de emitir lenguaje, es algo que se ha desarrollado biológicamente, ¿no? Y que lo tenemos nosotros como posibilidad, de que tenemos nosotros como una posibilidad de hacer, es decir, vocalizar eh, y pensar, ¿no? Tenemos la constitución biológica para hacerlo. Pero la forma en cómo hablamos y la forma en cómo pensamos, obviamente eso es resultado de una suerte de educación, por no decir adoctrinamiento. Estas cosas que digo son muy obvias, ¿no? Ya lo saben seguramente. Pero la pregunta es, eh, ¿un organismo humano que existe hace que el mundo exista en el sentido de que solamente existe en cuanto ese organismo lo percibe, en cuanto ese organismo humano percibe al mundo y lo significa, ¿no? Es así como existe. Pongámonos en mi caso, digamos, me ubico en mi subjetividad y soy yo el que existe y soy yo el que ha existido a partir de cierto día, de cierto momento, y he ido creciendo, ¿no? He ido madurando biológicamente y pues he ido adquiriendo una conciencia más profunda, digamos. Y me planteo preguntas sobre el mundo y sobre mí mismo, ¿no? Pero eventualmente voy a morir, eventualmente voy a desaparecer, ¿no? Y por tanto, ese mundo que yo percibía, ese mundo que yo experimentaba, va a desaparecer también, ¿no? Va a desaparecer, obviamente. Entonces, una vez extinta mi existencia, una vez que yo haya muerto, eh, ¿qué va a ser de ese mundo? ¿Qué va a ocurrir con ese mundo que, que me supera, obviamente? Pues yo creo que ese mundo retorna a una suerte de nada, retorna a una suerte de oscuridad, de amorfidad, le digo yo, ¿no? Va a ser algo informe, algo oscuro, algo ajeno a mí, puesto que yo ya no voy a existir. Entonces, mi pregunta es, ¿no? ¿Por qué yo, como organismo humano, por qué tendría que esforzarme por hacer que exista algo que va a dejar de existir cuando yo muera? ¿No? Entonces, ese mundo se anula, obviamente, se anula inevitablemente, ¿no? Esta es la posición del individuo, ¿sí? Esta es la posición del individuo. En el ensayo este que yo publiqué y que está en mi blog para poder ser leído y descargado gratuitamente de organismos e individuos, hago justamente una clasificación. Toda esta obra que estoy construyendo tiene mucha influencia de Schopenhauer, ¿no? Schopenhauer, este filósofo pesimista. Yo no soy pesimista, o no soy solamente un pesimista, ¿sí? Ya pasé por esa etapa, eh, pero pues yo respeto mucho a Schopenhauer y lo leo y pues ahí como que uso algunas de sus ideas porque me parecen verdaderas, obviamente. Hago esta clasificación de organismos e individuos, ¿no? Un individuo es aquel, ¿no? Es aquel organismo humano que eh, define al mundo, que mide la existencia del mundo, calcula la existencia del mundo a partir de la suya propia, a partir de su propia existencia, ¿no? Entonces un individuo dice, por ejemplo, eh, el mundo empezó a existir desde el momento en que yo existí, ¿no? Antes de mí no había nada, no había mundo, y después de mí, cuando yo muera, no va a haber mundo, ¿sí? ¿Y por qué lo dice? Porque para él la noción de mundo tiene que ver con la posibilidad de que tal cosa sea, este mundo sea significada,
sea significado. Tiene que ser significado, tiene que ser percibido, tiene que ser nombrado, tiene que ser significado para que exista. Si no es percibido y si no es significado, no existe. Claro, obviamente esto puede tener bastantes objeciones, ¿no? ¿Cómo, cómo uno puede decir semejante disparate? Bueno, un individuo está seguro de que es así, ¿no? ¿Por qué? Como ya dije, porque basa la existencia de todo cuanto existe a partir de su percepción, ¿no? La percepción por parte de él, digamos. Entonces, el individuo no niega, digamos, que el mundo objeto, le digo yo, el mundo objeto, que puede ser el noumeno de Kant, ¿no? Que el noumeno, digamos, exista, no lo niega, ¿no? Pero el individuo no va a poder conocerlo, no va a poder conocerlo, no lo va a percibir, no lo va a significar, no lo va a sentir, entonces no tiene caso reconocer su existencia, no tiene caso incluso reconocer una existencia así conceptual, ¿no? Es decir, bueno, el mundo va a existir en el futuro, pero ¿eso qué? ¿No? O sea, eh, no es más que una declaración vacía, porque para que esa declaración tenga peso, para que esa declaración tenga relevancia, quien la hace tiene que estar presente en esa existencia, digamos, tiene que reconocer, percibir, significar, validar, legitimar ese mundo, ¿no? Si no, pues yo creo que solamente se va a tratar de una declaración como cualquier otra, una declaración vacía, trivial, ¿no? Entonces, ese es el individuo. El individuo es el que dice eso, ¿no? Eh, por eso es un individuo, ¿no? Porque es un ente aislado, es el ente aislado definidor del mundo, ¿no? Yo creo que quizás pueda ser un poco difícil para los organismos humanos ser individuos, ¿no? Porque implica el esfuerzo de delimitarse deliberadamente, ¿no? De delimitarse, de reconocer cuáles son sus límites como ente sensible, ¿no? De reconocer obviamente su intrascendencia, su mortalidad, su finitud, su, digamos, su condición precaria, ¿no? Su inevitable acercamiento a la nada, ¿no? Entonces, eso puede ser difícil para los organismos humanos. Pero para un individuo ya no lo es, ¿no? Porque para que sea un individuo, pues tiene que haber asumido todas estas, digamos, estas ideas, estas convicciones, estas certezas. Ahora, ¿qué es un organismo? Un organismo, digamos, desde esta definición, ¿no?, que yo hago dentro del corpus teórico del solipsismo, neosolipsismo, un organismo es un organismo humano, es un ser humano que asume con cierta pasividad, con cierta docilidad, las prescripciones de la sociedad, ¿sí? ¿Y qué es la sociedad? La sociedad es simplemente una institución, es un dogma, una doctrina, ¿no? Como ya dije, mi obra, las cosas que hago, las ideas que tengo, surgen o toman mucho de Schopenhauer, ¿no? Y Schopenhauer tiene esta idea de, este concepto de voluntad, ¿no? La voluntad como fuerza, como impulso de todo cuanto existe, ¿no? Schopenhauer dice, si no me equivoco, que todo cuanto existe está movido por la voluntad, ¿no? La voluntad es lo que pugna por existir, sin razón, es una fuerza ciega, irracional, sin propósito alguno, que se mueve y se mueve en todo cuanto existe, ¿no? Entonces, todo cuanto existe, pues pugna por seguir existiendo, ¿no? Entonces, el mundo mismo, el cosmos, ¿no?, es una fuerza, ¿no? Es una voluntad objetivada, dice Schopenhauer, ¿no? Es decir, es una cosa que existe movida por la voluntad y se mueve y pretende seguir existiendo y seguir moviéndose y prolongándose ad infinitum, hasta el infinito. Entonces la vida es eso, ¿no? La vida también está movida por la voluntad de vivir, por esta fuerza irracional. Hacia dónde se mueve, no importa, no sabemos, no hay un hacia dónde ir, simplemente se va, se mueve, ¿no? Entonces, la vida es una fuerza irracional, ¿no? Es una fuerza ciega, sin propósito, es una fuerza nihilista, digamos, es una nada que se mueve, o es algo que se mueve hacia la nada, mejor dicho. Entonces, la vida también, ¿no? La vida es irracional en ese sentido. Pugna por seguir dándose, pugna por seguir existiendo, por reproducirse, eh,
por replicarse, por extenderse, ampliarse ad infinitum, indefinidamente, ¿no? Entonces, esa lógica del ser y del ser siempre y del esforzarse por seguir siendo es la lógica de la vida. Y vemos que es la lógica de la sociedad, ¿no? En ese sentido, la sociedad es la doctrina de la vida, ¿no? Es la doctrina de la voluntad de vivir, es la doctrina de la voluntad. Y en ese sentido, pues, todos los organismos vivos, ¿no? Los organismos humanos, los organismos vivos, pues se mueven también por esa fuerza, ¿no? Por esa voluntad de vivir. Es por eso que vemos a especies, digamos, no dotadas del lenguaje tal como lo tiene el hombre, digamos, que hace esto, digamos, de replicarse, de reproducirse ad infinitum, ¿no? Hace millones de años ocurrió eso, hay diferentes, múltiples, infinitas cantidades de especies que se están reproduciendo y están teniendo descendientes mientras los antecesores van muriendo, ¿no? Entonces, es la sucesión y el reemplazo de generación tras generación. Eso ocurre, ¿no? Eso es innegable, ¿no? Y bueno, los organismos humanos, los seres humanos también hacen eso, ¿no? Y un organismo es aquel que recibe todas estas ideas, ¿no? Que primero asume esa lógica, ¿no? Esa lógica irracional, digamos, del darse y del seguir dándose y de pugnar por seguir dándose, ¿no? Asume esa lógica. Ahora, si asume esa lógica y la organiza en una serie de relatos, pues puede hacerlo. Allá él si lo hace, ¿no? Digamos, es decir, si justifica racionalmente, si construye una racionalidad eh, de esa irracionalidad, puede hacerlo, obviamente, ¿no? Y es lo que ha venido haciendo la sociedad, ¿no? Es decir, la sociedad como institución pues todavía ofrece relatos respecto a que justifican, mejor dicho, ese movimiento ad infinitum del darse, ¿no? Del darse, del replicarse y esto. Y para eso tiene un montón de ideas, ¿no? Esto yo lo explico en mis ensayos, ¿no? Ideas trascendentalistas, ¿no? De la posibilidad de que el ente que existe ahora va a existir en el futuro, ¿no? Ya sea material o simbólica, espiritualmente. También la necesidad de que exista el futuro, ¿no? Hay una suerte de vincular la sensibilidad del individuo, del organismo humano, con esa necesidad de que el mundo siga existiendo, ¿no? Estos eslóganes tan populares de luchar por el progreso de la sociedad, por el futuro de la sociedad, por las futuras generaciones, pues son relatos, ¿no? Son relatos en realidad. Cuando el organismo humano se plantea, se cuestiona, digamos, la real naturaleza de su condición, pues va a tener que enfrentarse a esa cuestión de si realmente es posible de que él vaya a trascender de alguna manera, ¿no? Ahora, parece que, bueno, las personas parecen estar satisfechas solamente con la posibilidad de trascender conceptualmente, es decir, con la posibilidad de que sean recordadas, ¿no? En el futuro y todo eso. Pueden hacerlo, obviamente, pueden hacerlo, ¿no? Bueno, esos son los organismos. Los organismos son estas personas que se adscriben a la lógica de la vida, a la lógica de la voluntad, ¿no? A diferencia del individuo que declara de manera arrogante y divertida que el mundo empieza y termina con él, el organismo asume que pues hay un mundo que lo precede, que lo precedió, y hay un mundo que lo va a superar, que lo va a rebasar, ¿no? Hay un futuro allá. Ahora, esto pues obviamente son solamente eh, divagaciones, ¿no? Intelectuales, intelectualoides, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de todo esto, ¿no? Como ya dije, bueno, yo pretendo crear una suerte de nueva sensibilidad, una nueva manera de sentir. Ahora, dudo que sea original, ¿no? Yo no me pretendo ser el descubridor de nada. Eh, Hay autores, hay filósofos que han dicho seguramente lo mismo que estoy diciendo y de una manera mucho más lúcida, mucho más inteligente, pero bueno, tengo que hacerlo, ¿no? Es lo que me nace hacer, ¿no? Es la vocación. Entonces, decía, ¿no? ¿Cuál es el propósito de todas estas divagaciones? Es de, oye, el mundo existía antes que yo y luego no va a existir y todo. Bueno, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Todo esto tiene, pues, tiene resonancias o tiene consecuencias morales, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Igual, basándome en Schopenhauer, ¿no? En este noble pesimista, que hablaba sobre la naturaleza trágica de la vida, ¿no? La vida es básicamente sufrimiento, ¿no? Bueno, esto puede sonar muy a trágico, ¿no?
hacer una suerte de, oh, qué dramático, qué patético, ¿no? Para estar diciendo eso. Pero es una realidad bastante evidente, ¿no? Los seres humanos sufren en mayor o menor medida, hay quienes sufren mucho más, ¿no? Y ese sufrimiento es desgarrador, ¿no? Ahora yo sospecho que la gente pues se está insensibilizando, ¿no? Pero eso no anula el hecho de que se siga sufriendo. Entonces, puesto que la naturaleza misma de la vida, puesto que la naturaleza misma del hombre incluso es una sufriente, una trágica, donde el dolor está, como leí por ahí en varios foros, está garantizado más que la felicidad y más que el placer, ¿no? Eh, ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué hacer que todavía siga existiendo más vida o más seres humanos? ¿Y por qué? ¿Por qué hacer que futuras generaciones existan? ¿No? Si es muy probable que sufran, ¿no? Si es harto probable que sufran. Entonces, eso pues, hay una palabra, ¿no? Confronta al individuo, ¿no? Al individuo capaz, al sujeto, al organismo humano capaz de plantearse esa duda, esa pregunta, ¿no? Oye, ¿para qué hacer existir a más personas en ese futuro que van a sufrir, ¿no? O que se van a ver envueltas pues en este problema, en la problemática de existir, ¿no? En este mundo tan violento, tan agresivo, ¿no? En este país, ¿no? Aquí en Perú. Entonces, obviamente un organismo, ¿no? Ya expliqué que es un organismo, no se va a plantear esas dudas, ¿no? O las va a eludir, les va a evadir, va a disimular y pues va a distraerse con otras cosas, ¿no? Va a huir de esa cuestión. El individuo no huye de esa cuestión. El individuo la confronta y la resuelve. ¿Cómo? Ya dije, ¿no? El individuo dice que no va a haber un futuro y bueno, y en este sentido, pues incluso sería irrelevante que las generaciones del futuro sufran o no sufran. Le da igual al individuo, ¿no? Le podría dar igual, pero en mi caso, ¿no? No me da igual, no me da igual. No, hay una posición, digamos, una posición moral, ¿no? Hay una actitud moral frente a esa situación, a esa posibilidad. Hay algo, digamos, una suerte de posición filosófica, actitud ética, posición ética, con la que me he familiarizado hace bastantes meses, hace bastante tiempo, que es el antinatalismo, ¿no? El antinatalismo. Hay pocos antinatalistas en el mundo a comparación de los pronatalistas, ¿no? Pero hay antinatalistas, ¿no? Yo tengo digamos, bueno, la oportunidad divertida de pertenecer a un grupo de Facebook de antinatalistas. Y son gente de lo más inteligente y lo más divertida, ¿no? Aunque a veces son algo dramáticos, pero me parecen bastante lúcidos, ¿no? Son lúcidos, en el sentido de que justamente hacen frente a esa cuestión que por lo general la gente elude, evade, ¿no? Entonces el antinatalismo, pues, eh, reflexiona acerca de la naturaleza de procrear, ¿no? De la naturaleza o la condición moral de procrear. En tanto que la vida es dolorosa, inherentemente dolorosa y, pues angustiante y todo eso, pues es inmoral eh, traer seres vivos, seres humanos a este mundo, ¿ok? Eh, es así, es inmoral. Hay algo que también pues, se nota y que es evidente, ¿no? Que lo que no existe no necesita existir, ¿no? Yo le llamo, obviamente, la no necesidad del no existente, ¿no? Entonces, nadie está exigiendo, o nadie que no existe, ¿no? Un no existente no está reclamando por la existencia, ¿no? Entonces ahí se nota lo extraño de este asunto, ¿no? Las futuras generaciones pues, que van a existir, ¿no? Seguramente de acá 50, 60, 100, 200 años, no existen ahora. Y no están reclamando existir, no están solicitando existir, ¿no? En ese sentido, pues quien hace existir a alguien que no existe, pues le está imponiendo, ¿no? La condición humana con todos sus accidentes y problemáticas y también sus posibilidades y sus placeres, ¿no? Pero es incierto, ¿no? Lo más seguro, lo más probable es que sufra, ¿no? O que se aburra, o que sea pues un imbécil, ¿no?
¿no? Que sea pues un ser trivial, patético, cruel, perverso. No sabemos, ¿no? En realidad esto está, digamos, es el azar, ¿no? Es una apuesta. Es una apuesta. Entonces, eh, eso es algo que un individuo se plantea. Eso es algo que un individuo se plantea, duda. Entonces, estas cuestiones son serias, ¿no? Son serias en realidad. Eh, entonces a mí me parece que es demasiado obvio lo que tiene que hacer el ser humano, ¿no? Si quiere ser moral, ¿no? En el sentido de evitar el sufrimiento a otras personas, ¿no? Y bueno, eso. Y hay tantas cuestiones, tantas ideas que a veces rondan la mente de uno. Bueno, y bueno, yo creo que eso es madurar. Yo creo que eso es ser adulto, ¿no? En mi caso personalísimo, ser adulto implica responder esas cuestiones. No solamente tener un trabajo, tener una pareja, una familia, procrear eh, y educar al procreado y proporcionarle un lenguaje y una sensibilidad y que este procreado, este hijo haga lo mismo que hicieron generaciones tras generaciones. Me parece que ese es el camino convencional y relativamente fácil, ¿no? Por más que esa vida misma o ese estilo de vida también pues tenga sus dificultades, ¿no? Obviamente, la naturaleza misma de la vida ya es una problemática para quien existe, ¿no? Esto, digamos, el hecho de que yo me plantee estas cuestiones y yo me oponga al programa convencional de la sociedad como estilo de vida, me oponga a ese tipo de prescripciones conductuales, no me, no me libra, no me libra de la misma naturaleza problemática de la vida, ¿no? Yo mismo estoy sometido a su lógica, ¿no? Yo mismo soy precario y frágil y puedo colapsar y extinguirme en cualquier momento. Y lo mismo un organismo, ¿no? Una persona que se adscribe a la lógica de la sociedad y que obedece dócilmente a la lógica de la sociedad, no se libra de la problemática, no se libra de la posibilidad de sufrir ferozmente, terriblemente. No se libra de enfrentarse a la injusticia y a la frustración y al dolor y al absurdo. Y yo sospecho que probablemente no esté dotado de los recursos eh, conceptuales, intelectuales para explicarse ese fenómeno, eso que experimenta. De modo que la situación es más problemática y curiosa y absurda porque puede que no se dé cuenta de que está, digamos, padeciendo la lógica de la vida, ¿no? La vida irracional e inconsciente, no tiene conciencia la vida en sí misma, que solamente pugna por darse, ¿no? A la vida no le importa, en realidad, cómo se tiene que dar. A la vida no le importa ni siquiera su propia extinción, ¿no? Entonces, es curioso todo eso. Es abrumador, obviamente, es gigante, digamos, si uno se lo piensa, es un problema bastante grande, digamos, pero resoluble. Yo creo que por lo menos medianamente resoluble en la individualidad, ¿no? Entonces, eh, esto que digo, como ya dije al principio, pues son divagaciones de de una persona que está creciendo, que está siendo adulta, ¿no? Esta es la manera en cómo yo concibo la adultez, en cómo me concibo como adulto, ¿no? Eh, en la cuestión, digamos, o en la actitud de cuestionar todo, ¿no? Digamos, en ese proceso, pues probablemente tendré que aniquilarme yo conceptualmente, como ya dije, ¿no? En el sentido de rechazar todo lo que me ha sido proveído por la sociedad. Yo creo que todo lo que se me ha dado ha sido cuestionado por mi parte y he desechado todo lo que yo considero que es incoherente con mi condición finita mortal,
Y he recibido pues las cosas que creo que me puedan servir, ¿no? Que me pueden servir. Y está, por ejemplo, las obras de todos los filósofos que me parece que han dicho cosas verdaderas, cosas inteligentes, cosas coherentes con la vida y con la naturaleza de la vida, ¿no? Entonces, eh, eso rescato, eso acepto, eso reconozco. Obviamente hay muchos más problemas, ¿no? Está el problema del otro, está el problema de qué va a suceder con el individuo, ¿no? El individuo que puede parecer un tipo raro, ¿no? Porque se opone a cosas que parecen muy obvias, ¿no? A convenciones que parecen muy naturales, ¿no? Y son convenciones que a veces parece que hay que asumir para parecer normal, bueno, correcto y pues un sujeto aceptable en un grupo, ¿no? Está la cuestión de de la soledad, ¿no? Es como qué hacer con esa soledad, con esa sensación de soledad, esa sensación de no pertenencia, que a veces puede ser angustiante. Ahora, el neosolipsismo, mi proyecto conceptual, es agresivo en ese sentido. Y yo quisiera que fuera agresivo y yo quisiera que el agredido, digamos, el sujeto a quien se intercepta, pues sea capaz de recibir y de contestar esa agresividad con más agresividad conceptual. No digo otro tipo de violencia ni agresividad, ¿no? Y uso la palabra agresividad y violencia por no encontrar otra. De repente, vivaz, entusiasmo, entereza, qué sé yo, ¿no? Pero está la idea de aniquilar todo eso. Es decir, hay cuestiones tipo la soledad, ¿no? La cuestión de la soledad que a nivel social y a nivel humano, digamos, muchas de las personas conciben a la soledad como una cuestión negativa, ¿no? Como una suerte de castigo, de pesar, de, de condena, ¿no? Pero yo creo que se puede revertir todo eso, se puede reconstruir conceptualmente todo lo que nos han dicho que es eso, y se puede decir, ¿por qué no?, que la soledad pues es una experiencia harto satisfactoria y plena, ¿no? Necesaria y qué sé yo. Se puede resignificar todo eso, ¿no? Entonces para eso hay que tener, eh, no sé, el interés, la curiosidad, ¿no? Para poder hacerlo y el atrevimiento, ¿no? Quizás la arrogancia de pensar y todo eso. Es un ejercicio solitario, ¿no? Felizmente solitario. Yo creo que una de las razones por las que hago esto, por ejemplo, que es divagar y decir tontería y media, si acaso, es porque me siento bastante bien haciéndolo, ¿no? Se construye, no sé de qué modo, de una manera artificial la posibilidad de comunicación y todo eso, pero ocurre. Entonces, estoy entre solo, ahora mismo estoy entre solo, y en algún momento cuando alguien escuche esto, pues yo no seré, ¿no? Será solamente una voz que fue mía, una grabación, y quien escuche, pues será el receptor de todo eso. Y también estará solo, ojalá esté solo cuando escuche esto, ¿no? Eso es comunicación, eso es algún tipo de vínculo, algún tipo de contacto humano. Se puede romantizar esta idea de muchas maneras, ¿no? Prefiero no hacerlo y prefiero sentirme bien no haciéndolo, ¿no? Hay libertad, hay libertad. Yo creo que la nueva sensibilidad básicamente quiere decir destruye todo sistema conceptual que te soporta, que te resiste y que te funda y crea otra cosa y siente como quieras sentir, ¿no? O sea, no hay límites, no deberían haber límites. En realidad, debería, quizás, ¿no? Porque existimos y necesitamos un orden lógico conceptual. Pero la cuestión es que todo sistema conceptual que pretenda sustentar una sensibilidad es susceptible de cuestionarse, puede ser cuestionado. La sensibilidad que proporciona la sociedad, y esto digamos, lo detallo, creo, en Hipernada, que es un ensayo que aborda ese tema, digamos, del por qué es legítimo poder cuestionar la sensibilidad convencional, todo lo que la sociedad nos dice. Y cuando digo la sociedad nos dice, en realidad estoy siendo bastante impreciso. ¿Quién es quien nos dice cómo hay que sentir? No, es la pregunta. Tengo un artículo que se llama ¿Qué es la sociedad? O ¿pero qué es la sociedad? ¿No? Me planteo esa pregunta en el ensayo de organismos e individuos, ¿no? Y ahí sugiero que la sociedad pues no es algo concreto, ¿no? No es algo concreto. Hablo en algún momento de dos tipos de existencia, ¿no? La existencia material y la existencia conceptual. El organismo humano, el ser humano, tiene estos dos tipos de existencia. Tiene una existencia material, porque es materia, porque es una cosa, es un objeto, ¿no? Es un ser vivo, es esto. Tiene piel, huesos, carne. Se puede tocar, digamos. Tiene eso. Y tiene una existencia conceptual. Es decir,
a través del lenguaje o con el lenguaje puede hacer de esa existencia material justamente una existencia conceptual, puede nombrar su cuerpo, puede nombrar sus emociones, sus experiencias subjetivas, puede nombrar todo lo que toca, puede nombrar el mundo que percibe, ¿no? Pero sin lenguaje, pues retornaría a su existencia material y no sé qué tipo de existencia tendría a nivel conceptual o subjetivo, ¿no? No digo que no tenga una experiencia subjetiva o una experiencia consciente, no, no lo niego, pero el lenguaje hace mucho. El lenguaje le da un carácter particular. No, entonces yo hablo de estos dos tipos de existencia. La sociedad solamente tiene una existencia conceptual y arraiga en el hombre, arraiga en las personas en forma de doctrinas, de creencias, convicciones, ¿no? Pero no tiene una existencia material. Entonces, siempre me pregunto, ¿pero qué es la sociedad? ¿Dónde está la sociedad, no? Ahora, de manera convencional se puede hablar, pues la sociedad es una comunidad, ¿no? La sociedad es un país, ¿no? Regido, regulado por instituciones, autoridades, qué sé yo. Bueno, esa es una manera tradicional y convencional de ver eso. Pero yo hago esto que es resignificar, ¿no? Como que me traigo esta palabra a mi territorio, digamos, conceptual, y lo resignifico. Y sugiero eso, ¿no? Sugiero que la sociedad no existe en realidad. No existe más que como una serie de conceptos, doctrinas, ¿no? Sobre qué es la vida y cómo hay que vivir y todo eso. Y cuando hablamos sobre eso, en realidad nos estamos refiriendo al individuo, al organismo humano aislado, ¿no? Y pues vuelta a empezar, ¿no? Vuelta a empezar en la cuestión de que todo lo que sucede ahora es lo que probablemente ha sucedido hace 50, hace 100, hace 200, 300, 1000, 2000 años. Es decir, organismos humanos existiendo, reproduciéndose y muriendo. Y reemplazándose sucesivamente, ¿no? Y eso es la vida. Eso es la voluntad dándose, ¿no? La voluntad de vivir dándose. La voluntad irracional dándose, ad infinitum, hasta el fin de los tiempos. ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, como ya dije, el individuo un poco se mete en el problema, ¿no? Se inmiscuye en el asunto e intenta resolver eso, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para tener una vida más satisfactoria, quizás, ¿no? O simplemente por capricho, ¿no? Por una suerte de necesidad y de hedonismo, ¿no? De este placer que da especular, ¿no? Y bueno, está eso. Está el camino del individuo que hace que el mundo dependa de él, y está pues el organismo que pertenece al mundo, pertenece a la sociedad, pertenece a la vida, ¿no? Digo, una vez más, un individuo está legitimado, está posibilitado de pensar y de cuestionar eh, estos temas, ¿no? Y, y simplemente tiene que hacerlo, ¿no? Supongo que eso es libertad. Bueno, una divagación muy larga. eh, Espero subirlo a internet y espero seguir divagando hasta el fin.